empezar esta presentación. Muy buenas tardes, yo soy Tomás Granados Salinas de la editorial Grano de Sal. Pues muchas gracias por acompañarnos en la presentación de Realidad en Movimiento, Octavio Paz, el ensayista y el intelectual público de Martin van Delden. Hemos hecho muchos ensayos en nuestras lecciones de neerlandés para pronunciar bien su nombre. Este es un libro coeditado por Grano de Sal y la Universidad Veracruzana, y quiero empezar agradeciendo, como cada año, por suerte, a la Universidad Veracruzana por participar en esta clase de proyectos, a Agustín, a Jesús en particular, y a todo el equipo de la universidad, de la editorial universitaria en particular. Voy a darle la palabra a dos, más que presentadores, que lo serán porque formalmente de eso se trata, a dos lectores. Un libro como este busca gente con quien dialogar. Para mí, Realidad en Movimiento es una descripción muy lúcida, muy original, muy generosa. Es una puerta de entrada a la obra de Octavio Paz. Y creo que algo interesante para ustedes, para los lectores, será conocer la opinión de dos lectores inteligentes que vean en el enfoque de Van Delden una peculiaridad, una mirada propia. Entonces, invitamos a Malva Flores, académica en la Universidad Veracruzana, a comentar el libro, y a Carlos Bravo Regidor, que es una figura mediática más o menos conocida, autor de un libro publicado también por Grano de Sal, Mar de Dudas, que presentaremos mañana. Entonces voy a darle la palabra primero a Malva, después a Carlos y finalmente a Martin para comentarlo, y desde luego nos interesaría mucho si alguien quiere hacer preguntas o comentarios, porque la figura de Paz llama a figuras, a preguntas, a comentarios, a críticas, a acervos, intervenciones en su contra, y yo creo que este libro es un llamado a una mirada más tranquila, más gozosa, más intelectualmente demandante de la vastísima obra de Octavio Paz. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra primero a Malva, por favor. Gracias. ¿Cómo prendo esto? ¿Ya está prendido? ¿Sí se oye? Bien. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Me da una inmensa, bueno, voy a leer porque si no se me va la onda. Me da una inmensa alegría estar aquí con ustedes, acompañando a dos buenos amigos y a mi queridísimo Martin, a quien no veía junto a Carlos desde 2014, durante un coloquio que alrededor del centenario de Octavio Paz se realizó en la Ciudad de México. Por supuesto, seguí en contacto con Martin de manera epistolar, nos reunimos más tarde durante un seminario sobre Carlos Fuentes e incluso por Zoom, pero también lo hice de la mejor forma en que ocurren algunas relaciones, mediante la lectura de sus ensayos y sus libros. Recuerdo que en aquella ya lejana fecha de 2014 yo estaba muy enojada. Algunos de los participantes de las mesas del coloquio decían tal cantidad de francas mentiras sobre el poeta que con dificultad lograba mantener la calma. Si la memoria no me falla, durante una de esas intervenciones Martin estaba sentado atrás de mí y volteé a verlo porque no podía creer lo que estaba escuchando. En su mirada siempre amable, hallé un espacio de serenidad que impidió que me levantara a increpar a los participantes. Nada de eso tendría importancia, aparentemente, si no fuera porque hace unos meses, platicando con un amigo sobre el próximo aniversario de la última revista de Paz, que en noviembre cumplirá 50 años, mi amigo lamentó el olvido en el que se hallaba la imagen del poeta, siempre vilipendiado, pero nunca leído y menos comprendido. Le dije que las cosas estaban cambiando, que incluso tenía alumnos de doctorando haciendo sus tesis sobre miembros de la revista Vuelta, el propio Paz, Mario Vargas Llosa o Christopher Domínguez Michael. Creo que se asombró y me dijo, quizá cuando acabe este tiempo oscuro que vivimos pueda apreciarse lo que Paz y Vuelta hicieron por este país. Hasta ahí esos recuerdos que solo quieren servir como marco de mi comentario al libro de Martin, que yo leí hace 5 años en su versión en inglés. Cuando supe que preparaba la edición en español, sentí una enorme alegría
la que provoca saber que un libro necesario se iba a encontrar en la lengua en que debe leerse. Y no puedo más que felicitar a Tomás por este enorme acierto, ahora que Realidad en Movimiento se encuentra ya coeditado por su sello Grano de Sal y por la Universidad Veracruzana. Realidad en Movimiento es antes que nada un acto de higiene intelectual. Marten no levanta un monumento a Octavio Paz. Su libro no es de ningún modo una hagiografía. Tampoco es la obra de un picapedrero dispuesto a derribar monumentos y estatuas, y menos aún la de un francotirador que busca, subido en el provechoso barco de la cancelación, reunir seguidores a costa de la propagación de falsedades. Realidad en Movimiento sí es un libro guiado por la admiración, pero también por algo aún más esencial, la búsqueda de la verdad. Esa palabra que en nuestro lastimoso tiempo de confrontación e injuria parece escondida bajo los infinitos velos de la posverdad. Para Marten no hay otros datos. Confronta la imagen del poeta con la realidad y con su escritura. No se erige en juez de alguna causa penal, sino que con un estilo sobrio, limpio, mesurado, intenta comprender. Y al hacerlo nos revela verdades que muchos prefieren olvidar. Apenas en el prólogo, Marten propone una pregunta que quizá deberían hacerse los malquerientes de Paz, que han preferido ver en la centralidad del poeta un mero intento de conquistar el poder. Y Marten nos interroga, lo cito, si la vida cultural en su totalidad gira en torno al poder y la dominación, ¿no sería lógico asumir que los críticos de Paz también están luchando por obtener el poder cultural? Si todo es explicable por el deseo de conquistar el poder, ningún producto cultural poseerá un verdadero valor. A revisar ese verdadero valor se dedica Marten y, por ejemplo, nos acerca a la tensión en el pensamiento poético de Paz que se establece entre la lectura del mundo, teniendo a la poesía como ente autónomo, propia de la tradición simbolista, o como una transformación viva del mundo a la manera surrealista. Nunca, por cierto, como resultado de una escritura comprometida, discursiva o ideológicamente hablando. Marten nos muestra también la paradójica relación de Paz con los Estados Unidos, pues para el poeta no son simplemente dos países, sino dos maneras opuestas de habitar la historia. Un país orgánico y maquinal, por un lado, el otro fracturado, pero extrañamente vivo. Es también interesante la revisión del diálogo del poeta con la India, de quien valora muchos aspectos culturales, pero critica su incapacidad para eliminar el sistema de castas, por ejemplo. Fue para mí una sorpresa comprobar que en esta nueva edición revisada se incluye un capítulo que no estaba en el libro anterior, dedicado a las artes plásticas, donde vemos a un Paz crítico del arte de propaganda, didáctico o ideológico, y a sus representantes Rivera y Siqueiros, a quienes opone la autonomía luminosa de Rufino Tamayo, que no pretende ilustrar la realidad, sino revelarla. Marten recorre también el papel del psicoanálisis en la obra de Paz, tanto como su función de crítico político y su relación con la izquierda latinoamericana y mundial, de modo que el libro nos ofrece la imagen comprobable de un intelectual más cercano a las ideas de izquierda de lo que sus críticos desean reconocer. Pero esa malinterpretación oficiosa queda al descubierto en muchas de las estancias de este volumen. Pensemos, por ejemplo, en su primer capítulo dedicado al rebelde. Frente a la acusación repetida hasta el cansancio en nuestros departamentos de humanidades de que Paz, un clasista de ojos azules, miembro del heteropatriarcado más despreciable, como lo juzgan quienes no lo han leído o lo leen de manera sesgada, despreciaba al Pachuco en el laberinto de la soledad, Marten regresa al texto y de manera quirúrgica, sin aspavientos, muestra algo que sus acusadores, en su prisa judicial, nunca vieron,
que el pachuco no es el otro exótico ni el objeto de la mirada elitista, sino un espejo cuya obstinada voluntad de ser también hoy nos retrata y a quien Paz observa con enorme simpatía, pues el pachuco tanto se parece a sí mismo, un rebelde instintivo que no respalda ningún programa político. Más allá de los obvios sesgos ideológicos de los acusadores de Paz, una verdad triste pero incontestable que los define es que no tienen ya la capacidad para entender las metáforas. Lo mismo ocurre con las acusaciones de misoginia. Marten se toma la molestia de seguir y refutar con pruebas en la obra del poeta las múltiples y erróneas lecturas que se han hecho, particularmente también del Laberinto, lecturas que le han atribuido expresiones misóginas que el propio Paz critica constantemente, recordando incluso a Simone de Beauvoir, asunto central, no solo porque Paz aluda a una destacada feminista francesa para apoyar su propio punto de vista, sino porque, cito a Marten, lo hace con aprobación y utiliza las ideas de la feminista francesa para apoyar su propio punto de vista sobre la situación de la mujer en la sociedad. Las feministas que han criticado a Paz, sigue Marten, por su supuesta misoginia, casi siempre pasan por alto este significativo detalle. Hasta ahí Marten. Al comprenderlo, uno no puede dejar de pensar si sus detractoras de veras no saben leer o es una decisión política ignorar lo que leen. El libro también tiene el valor de no esquivar ninguna de las contradicciones del poeta, y Marten muestra cómo el mismo hombre que se desengañó tempranamente de las revoluciones comunistas, porque vio en ellas la utopía convertida en gulag, celebra la Revolución Mexicana como un acontecimiento casi sagrado. Recuerda también cómo Paz otorga su apoyo a Carlos Salinas de Gortari cuando su legitimidad estaba en entredicho o se acerca al PAN en la última década de su vida. Su acercamiento, sin embargo, no fue motivado tanto por razones propias del conservadurismo, sino por su deseo de instaurar una verdadera, plural democracia, así como su irrestricta y muy vieja defensa de la libertad. No tan en el fondo, y lejos de ser un traidor a la izquierda, Paz fue un hombre complejo que nunca dejó de ser un rebelde y en muchos casos un declarado anticapitalista. Sé que he pasado por alto algunas otras cuestiones de este libro, a la vez amplio y profundo, que este libro aborda. La obra, por cierto, culmina con un lindo apartado, el capítulo donde Marten revisa al Paz personaje literario en novelas y cuentos de sus contemporáneos, desde Carlos Fuentes hasta Héctor Abad Faciolince, pasando por Bolaño, Elena Garro o Fernando Vallejo. Ya no se trata solo de leer a quien escribe, sino a quien también fue literariamente escrito. El título, Realidad en Movimiento, es un acierto que trasciende la cita de Paz que está en su origen. Marten describe bien el espíritu de un poeta amarrado a la tierra, pero en perpetua ebullición. Y es asimismo un recordatorio de que su obra sigue viva y moviéndose entre nosotros. Marten no se queda con un solo Paz, con un solo momento del poeta, porque no hay un Paz único, inamovible e invariable. Paz es uno y es muchos. Es un humano que cambia, se contradice, se equivoca, revisa constantemente sus propias concepciones y certezas, las pone en duda, elige. Ese es, a mi juicio, uno de los más importantes aciertos de este libro. Acompañar críticamente a Paz en su movimiento sin pretender fijarlo, de modo que la mirada de Marten sobre el poeta se convierte en una de las más equilibradas, honestas y necesarias que se han escrito en años. Al leerlo, recuerdo con esperanza otras palabras de Paz, esta vez sobre Breton, de quien dijo: cuando la gritería y la cháchara que hoy nos ensordecen se haya disipado, su palabra volverá a ser oída. Muchas gracias, Marten, por recordárnoslo y muchas gracias a ustedes.
Bueno, el libro está organizado temáticamente y con asuntos como ya mencionó Malva: rebeldes, revoluciones, México y Estados Unidos, la India, psicoanálisis, feminismo, izquierda, conservadurismo, teoría de la poesía, artes plásticas y Octavio Paz, personaje literario. Cada uno de los capítulos tiene, quizá no todos exactamente, pero tienen un libro central, un trabajo central de Paz, y después la genealogía de su pensamiento antes de ese libro o la evolución posterior. Entonces está escogido un tema muchas veces sobre una obra importante, y después se ve su ramificación en artículos, en ensayos y demás. Entonces es una lectura temática, transversal en el tiempo, se va mostrando cómo fue transformándose, y me gusta mucho, ya lo dijo Malva y lo reafirma Martín en varios momentos, que el pensamiento de una persona, de cualquiera de nosotros, y más de alguien que lo hace público, pues nunca es granítico y firme desde el principio hasta el final. Está lleno de evoluciones, transformaciones, contradicciones, ambigüedades, y creo que una de las cosas relevantes en el acercamiento a una obra tan diversa, compleja como la de Paz, es mostrar eso, ¿no? Esa condición inherentemente humana, no monumento, esta catedral, para usar lugares comunes de algo grandioso, que está inmóvil y que nos avasalla. Entonces creo que uno de los grandes atributos del libro es esta presentación temática, y en cada uno de los temas el recorrido sobre un pensamiento en evolución. Voy a darle la palabra entonces ahora a Carlos Bravo, regidor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Veracruzana. Gracias, Tomás. Y bueno, encantado de compartir el panel con Malva y con Martín. Yo creo que eres mexicanista, entonces yo te voy a decir Martín. Me parece muy bien. Muchas gracias. No hay ningún problema. Había yo pensado digamos, una presentación, pero hoy en la mañana pasó algo que es una anécdota insuperable en términos de la utilidad que tiene para presentar este libro. Yo tengo una columna sobre libros todos los sábados en el Heraldo de México, y bueno, pues ya que había leído este libro para presentarlo, dediqué mi columna a hacer una brevísima reseña de 500 palabras sobre el libro. Y la tuiteé hoy en la mañana. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no habían pasado ni 10 minutos cuando se organizó una micropolémica en torno al libro. Esta micropolémica tenía que ver con el largo proceso de desencanto con la izquierda comunista que tuvo Octavio Paz a lo largo de su vida, que empieza en el Congreso de Valencia, invitado por Neruda en 1937, donde Paz va y se une, digamos, a la protesta antifascista. Ahí es donde gritan el famoso "no pasarán", pero también es un congreso en el que, para usar los términos de hoy, buena parte de los participantes antifascistas cancelan a André Gide por su libro sobre su viaje a Rusia, donde denuncia pues las atrocidades cometidas ya desde entonces en la Unión Soviética. Y esa travesía de alejamiento de Paz pues, tiene muchas estaciones: el pacto Molotov-Ribbentrop, el asesinato de Trotsky, después ya, digamos, la plenitud del estalinismo, el episodio muy importante de David Rousset, que es como una suerte de Gide latinoamericano. Y bueno, finalmente ese proceso concluye o se consuma en los años 70 por el impacto que tiene en Octavio Paz la lectura del Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, ¿no? Bueno, este es uno de los múltiples itinerarios que narra Martín en el libro, y que es interesantísimo, ¿no? Porque realmente ilustra, como muchas otras partes, a qué se refiere este concepto en el título de realidad en movimiento, ¿no? Octavio Paz como que pensaba y repensaba, y la suya era una mirada muy, muy amarrada con los cambios que iban ocurriendo a través del tiempo. Si de algo no se puede acusar a Octavio Paz, es de haber sido un dogmático o un hombre aferrado a una idea, ¿no? De hecho, muchas de las críticas vienen por el lado contrario, ¿no? Que un día dijo una cosa, un día dijo otra, ¿no? Pero eso no es necesariamente un defecto, al contrario, es una fidelidad a una inteligencia que está constantemente pues habiéndoselas con lo que va pasando, ¿no?
Pero bueno, nada más para cerrar la anécdota del principio, tuiteé eso, Guillermo Sheridan reparó diciendo, bueno, pero también menciona, supongo Martín, el episodio justo de David Rousset. Y le dije, sí, lo menciona a detalle, yo solamente estaba, porque en mi reseña solo menciono Valencia y Solzhenitsyn, ¿no? Como las dos puntas de ese arco. Entonces le dije, sí lo menciona, solo estaba yo hablando dónde empieza y dónde termina ese largo proceso de desencanto. Y Sheridan dijo, sí, de acuerdo, no sé qué, y ya, pero luego surgieron un par de voces a disputar pues lo que yo creo que es un consenso bastante establecido entre los estudiosos, los biógrafos de paz respecto a ese proceso de desencanto con la izquierda comunista, ¿no? Y digo, más allá de lo que hayan dicho, a mí me pareció una expresión muy elocuente el día que íbamos a presentar este libro, de cómo la figura de Octavio Paz y el halo de alguna manera pues de su autoridad cultural y en parte pues sí, de esta suerte de pues cacicazgo cultural que ejerció sobre todo ya digamos hacia de los 70 en adelante, donde se volvió realmente una figura pues muy poderosa, con mucha influencia, como ese halo de pronto ha terminado contaminando la posibilidad de leer a Paz más allá de la polémica en torno a esa figura tan poderosa que fue, ¿no? Me pareció, dije, esto es exactamente a lo que se refiere Van Delden, ¿no? O sea, al hecho de que de pronto la figura de Paz, el lugar que ha terminado ocupando la figura de Paz en la cultura mexicana, a veces estorba para poder leer al ensayista o para poder leer al autor como hace Martin en sus propios términos, en sus distintos contextos, ¿no? Y tampoco fustigarlo por lo que pueden haber sido cambios de opinión o por lo que pueden ser grandes ambigüedades o incluso contradicciones en su obra. A mí una que me gustó mucho cómo retrata Martin en el libro es, por ejemplo, la opinión de Octavio Paz sobre el periodo colonial en México y cómo, digamos, en el propio Laberinto, pero también en Las trampas de la fe, ¿no? Hay una parte en la que Octavio Paz es un gran fan del periodo colonial y de su organicidad y de cómo está organizado y cada cosa tiene su lugar, ¿no? Y decía, fue un orden hecho para durar. Pero al mismo tiempo tiene opiniones muy críticas, pues bueno, creo sobre todo las que yo tengo mejor identificadas en el libro de Sor Juana, ¿no? Por lo opresivo que era ese orden para una inteligencia y un genio como el de Sor Juana, ¿no? Y entonces, bueno, Martin anota muy bien que es raro que por un lado Paz admira la vitalidad del periodo colonial, pero por el otro lado también le parece un orden pues opresivo y de alguna manera como baldío en términos de la creatividad que encarnaba Sor Juana, ¿no? ¿Esa es una contradicción en el pensamiento de Paz? Sí, pero es una contradicción muy fecunda, muy interesante. Había razones por las cuales admiraba y había razones por las cuales criticaba. A mí no me parece que esa contradicción sea necesariamente un defecto. Me parece, de hecho, como decía Fitzgerald, una señal de una inteligencia que puede sostener dos verdades contrarias simultáneamente, ¿no? Es otra vez una expresión de la realidad en movimiento que hay en la obra de Octavio Paz. Otros aspectos muy interesantes, digamos, en línea con este concepto rector del libro, tiene que ver, por ejemplo, con la problemática relación que tiene Octavio Paz con la modernidad, ¿no? A Octavio Paz la modernidad de pronto le parece un proceso que tiene consecuencias devastadoras en términos ecológicos, por ejemplo, ¿no? Paz no es una beta muy importante en su pensamiento, pero sí tiene, digamos, una cierta conciencia medioambiental y está, digamos, alerta respecto a la contaminación de las aguas, del aire, ¿no? a una relación muy destructiva, digamos, con el planeta. También es muy crítico de las consecuencias de la modernidad, digamos, en la sociedad, una cosa en la que creo que se podría todavía ver cierta influencia marxista en su pensamiento, un marxismo mucho más sofisticado que el marxismo de consigna, ¿no? Y también, bueno, en términos culturales, ¿no? Entonces tiene esa opinión muy crítica de la modernidad, pero al mismo tiempo y sobre todo, digamos, a partir de los años 80, Paz medio que se reconcilia con la idea de la modernización económica, ¿no?
Por cierto, él no está solo en esto. Otro autor del mismo círculo que también tiene una relación ambigua con la modernidad y la modernización es Gabriel Said, ¿no? Gabriel Said, por un lado, es un gran crítico de la idea del progreso, ¿no? esa como idea tan moderna, ¿no? De que las cosas pueden avanzar. Pero por el otro lado también es un partidario de los procesos de modernización económica, ¿no? Son ambigüedades o contradicciones que desde mi punto de vista no son un defecto en términos necesariamente de una consistencia intelectual, sino al contrario, expresiones de una consistencia intelectual sumamente sofisticada que puede, de alguna manera, malabarear dos pelotas que dicen lo contrario simultáneamente. Y bueno, hay otras, digamos, otras cosas en las que no me meto, no son mi provincia, su teoría de la poesía, por ejemplo, o su visión de las artes plásticas. Otra que sí quería hacer un comentario porque para mí fue muy interesante es también la relación de Octavio Paz con el pensamiento freudiano, ¿no? Dos momentos muy importantes en su obra, El laberinto de la soledad y su interpretación sobre la cultura mexicana o sobre el carácter del mexicano en clave freudiana, como un romance familiar, como un producto, como el carácter o la cultura mexicana como una hija del romance familiar freudiano entre Cortés y la Malinche, ¿no? O sea, hay una veta ahí muy freudiana en su pensamiento. Después también tiene una interpretación sobre el 68 en la que más o menos lo que da a entender es que es una explosión de barbarie que expresa una suerte como de insurrección del inconsciente azteca, ¿no? O sea, cosas muy freudianas en Paz que después en El arco y la lira, no es en El arco y la lira, ¿es en El arco y la lira? No. Conjunciones y disyunciones, Bueno, creo. Sí, más adelante, sobre todo cuando está hablando del erotismo y del amor. La llama doble, exacto, sí, gracias. En La llama doble pinta su raya muy claramente Paz con Freud y dice, o sea, básicamente lo que dice es, las teorías de Freud son incompatibles con la idea del amor, con la idea del amor que él profesa, que tiene que ver como con el carácter único del ser amado, que no tiene que ser necesariamente un reflejo de los traumas de infancia, ni una cosa como de complejo de Edipo, de Electra, ¿no? Entonces pinta su raya, después de haber utilizado, haberse recargado muchísimo en el pensamiento psicoanalítico, Paz, años después, lo desdeña. Tampoco es nada extraordinario porque eso le pasó al pensamiento freudiano, ¿no? Tuvo una época de auge y luego una época, digamos, en que se volvió una cosa ya como medio caricaturesca, anacrónica, como suele pasar de pronto con muchas ideas que ya a fuerza de ser usadas pierden de alguna manera su lustre, su capacidad, ¿no? Bueno, Paz también ahí otra vez podemos ver la realidad en movimiento en su obra, ¿no? Y bueno, hay por ejemplo también un capítulo muy interesante sobre si Paz fue o no un conservador, ¿no? Y que es muy interesante porque hay una parte en donde Martin dice, bueno, hay ciertas posiciones de Paz que son más congruentes con lo que se ha interpretado en el tiempo como posiciones conservadoras. Por ejemplo, esa parte en la que él tiene una visión positiva del periodo, digamos, del virreinato en la Nueva España, ¿no? Que eso es muy común entre la historiografía conservadora, pero también tiene cosas muy críticas. Por ejemplo, cuando fue el golpe de Estado en Chile, Paz inmediatamente emitió una condena inequívoca contra el golpe, pero también luego fue crítico también de los críticos del golpe, ¿no? O sea, tenía esa capacidad Octavio Paz de ejercer lo que yo llamaría como una inteligencia que estaba casi siempre en constante disputa consigo misma, ¿no? Puede ser de manera diacrónica a lo largo del tiempo o puede ser de manera sincrónica viendo aspectos positivos o negativos de un mismo fenómeno, ejerciendo la crítica contra algo, pero también contra los críticos de ese algo, ¿no? Y esto es de alguna manera como el fruto o este tipo de hallazgos o de formulaciones o de argumentos muy interesantes, sinceramente. Incluso, digamos, para alguien como yo que más o menos conozco la obra de Octavio Paz, yo aprendí muchísimo leyendo este libro, descubrí detalles o cosas que no había visto, ¿no? Y creo que eso es de alguna manera como el fruto que como lector uno más agradece de este libro, poder ver a Paz quitándole todos los velos como de esas controversias, de esos sesgos, como de esa que puede ser mala leche o de esa como admiración de alguna manera crítica que de pronto genera su figura, ¿no? Su figura.
Porque pues sí, Paz fue una persona que ejerció cierto poder, mucho poder cultural, ¿no? Yo pienso más o menos de los 70 en adelante, ¿no? Y ese poder pues genera de alguna manera sus adeptos y sus críticos, y eso pues es natural también en la historia intelectual, siempre pasa, pero tiene ese costo de pronto de intoxicar la conversación, ¿no? Como decía al principio, que el personaje termine convirtiéndose en un obstáculo para conocer la obra. Y lo que hace Martin Van Elder en este libro, y que yo como lector realmente agradezco, es devolvernos a un Octavio Paz de alguna manera emancipado de todo ese ruido, de esa cháchara polémica y de esas como lecturas francamente viscerales, ¿no? A favor o en contra, o sea, de los inquisidores y de los hagiógrafos, digamos, y devolvernos a un Paz así como era, ¿no? Pensando, repensando, criticando y luego ejerciendo la crítica de la crítica, sosteniendo ideas aparentemente contradictorias simultáneamente. O sea, pues, para mí, en términos ensayísticos, el mejor Paz, ¿no? No un Paz, digamos, ya montado en su macho, sino un Paz que hasta sus últimos días uno podía encontrar posiciones que entraban en tensión con posiciones previas, y que era interesante tratar de pensar, porque uno puede no estar de acuerdo. Yo estoy radicalmente en desacuerdo con las posiciones de Paz, por ejemplo, con respecto a la elección del 88 en México, ¿no? A mí me parece que ahí Paz se equivocó, porque él había sido muy crítico de las izquierdas centroamericanas en un principio, y Martin dice, bueno, pero es que esa crítica, más que por ser izquierdas, era porque pues veía rasgos poco democráticos en ellas, y estoy de acuerdo en eso. Pero luego en el 88 Paz de alguna manera dice, bueno, hay que ser gradualistas, ¿no? Y Paz está ya más decantado por un camino de transformación democrática que margina a la izquierda mexicana. Y en ese momento Cuauhtémoc Cárdenas sí representaba una alternativa democrática distinta a la del PAN, pero era una alternativa democrática, y Paz un poco como que lo desdeña. Entonces Paz también tiene sus errores, o sea, parte de bajarlo de ese pedestal de la polémica tiene que ver también con verlo como una persona pues que tiene esas contradicciones, pero que eso enriquece la lectura. Y bueno, pues ya agoté mi tiempo. Muchas gracias. Fuerte. Como suele pasar con la buena poesía, una metáfora adquiere vida propia, y creo que es lo que le pasa al título de este libro. Es decir, la noción esta de realidad en movimiento es una expresión muy acotada en el origen, de donde la toma Martin, y tú acabas de hacer una muy buena extensión para explicar por qué el pensamiento de Paz puede compararse con esa realidad en movimiento. Algo que es un gran acierto del libro es que intenta hacer con la escritura, la literatura de Paz, lo que quizá Paz hizo en su momento con otros pensamientos como el marxismo, como el psicoanálisis. Son organismos aparentemente cristalizados, rígidos, pero que en su momento tuvieron una ebullición interna, un auge, un deterioro, etcétera. Y lo que es apasionante percibir esa trayectoria. Y creo que uno de los objetivos del libro es mostrar que eso le pasó al escritor, al ensayista Octavio Paz. Hoy lo vemos como vemos sus obras completas, los 16 tomos del Fondo de Cultura Económica, nos parecen algo que nació así, íntegro, cristalizado, y no lo es. Y creo que el libro es fantástico para… en vez de ver el cristal, vemos quizá cómo cada uno de los átomos se van acomodando, a veces se rompen, y el resultado final pues no es tan orgánico como se percibe de conjunto. Bueno, voy a darle la palabra, un último comentario sobre el libro, antes de darle la palabra a Martín, sobre la portada, porque también hay un mensaje en la portada. La portada es una fotografía muy poco conocida de Paz, es del 55, es un Paz juvenil, sonriente, contradictorio con muchas de las imágenes que de nuevo se han acrisolado, se han cristalizado de un Paz fiero, no humoroso. Este libro, esta foto está tomada de la iconografía que hizo Rafael Vargas Escalante,
y me dijo que una de las razones, esto es una anécdota, que Marillo Paz no quería mucho esta fotografía porque se ve un poco chimuelo, se ve un poco con los dientes chuecos, y a mí es uno de los rasgos que me parece fenomenal en el sentido de, es un Paz juvenil, alegre, encarna muchos de los atributos de el rebelde, un escritor en apogeo, relativamente joven. No es una efigie, no es un busto así, sino es pues uno de nosotros con el que estamos conversando de buen humor sobre temas de gran relevancia. Entonces nos gustó esta idea de tener esta foto, le ponemos un color también pues más informal. El libro, creo que así lo escribió Martín, así lo interpreta la editorial cuando lo publica, es una gana de acercarnos de modo muy distinto, muy creativa la manera en que lo hace Martín a la obra de Paz para contagiar entusiasmos. Entonces, bueno, le doy la palabra ahora al autor. Muchas gracias por hacer tu viaje desde Los Ángeles. Ayer se va el domingo, pero está con nosotros aquí porque es un momento muy importante, al menos para mí, y agradezco que hayas venido hasta acá. Muchas gracias. Bueno, ¿esto funciona? ¿Sí? ¿Me oyen bien? Pues hablando de mi viaje, vine ayer desde Los Ángeles, hice escala en la Ciudad de México y tuve que pasar por seguridad antes de tomar el vuelo a Veracruz y me revisaron la mochila y yo llevaba varios libros, entre ellos la versión en inglés de mi libro que se titula Reality and Movement, y el agente de seguridad pues se ve que sabía algo de inglés, me dice realidad en movimiento. Y después digo, sí, en efecto, realidad en movimiento, y dice, así es nuestro mundo de aquí. Bueno, quiero agradecer enormemente a Tomás Granados, en primer lugar, por el interés que mostró en mi libro desde el momento en que salió, en el 2021, en inglés. También por la gran paciencia que ejerció mientras yo traducía el libro del inglés al español, que me tomó varios años, no porque fuera tanto trabajo, pero tenía muchas otras obligaciones. Y por último también por el gran trabajo que realizó revisando el libro, mejorando el estilo, corrigiendo algunos errores de gramática y dejándolo pues muy mejorado. Y por último, ya que Tomás nos explicaba algunos de los aspectos de la portada, también quería mencionar que pues, me trajo 2 copias anoche. Y que como objeto físico me da un enorme gusto, me parece que es visualmente muy atractivo, me parece que también pues, muy interesante, que la portada delantera es como muy lisa y la trasera pues tiene como una sensación un poco distinta, muy interesante. Y también les comento que huele muy bien esta mañana y a los autores pues les gusta pues la dimensión física, ¿no? del objeto material. Bueno, también estoy muy agradecido con Malva Flores, a quien conozco desde hace 20 años, aunque como comentamos hace un rato, pues solo nos hemos visto en persona como creo que es la 4ª vez, pero aún así somos grandes amigos. También a Carlos Bravo Regidor, a quien acabo de conocer, y tengo su libro aquí, que también fue publicado por Grano de Sal, y tengo muchísimo interés en leerlo. Jorge Luis Borges dijo una vez que la fama era una forma de la incomprensión. Es una cita de ese cuento tan bonito y tan conocido, Pierre Menard, autor del Quijote. Bueno, yo no soy famoso, quizás por un día o por una semana, pero yo también siempre he sentido que la fama muy relativa, era una forma de la incomprensión, y lo digo porque muchas veces en mis otros libros pues recibían comentarios o críticas halagadoras de los comentaristas, o leía las evaluaciones de mis clases en UCLA de los estudiantes y siempre decía, pues muy bien, me alegro que les haya gustado, pero no me han entendido. Entonces hoy ha sido una experiencia muy especial porque no podría haber esperado pues,
mejores críticas y comentarios que las de Malva y Carlos. Realmente, sí, no tengo ningún reparo, ningún comentario que hacer, ninguna corrección. Realmente me siento entendido. Y aprovecho también para saludar a David Medina Portillo, que está en el público, que escribió una reseña para Letras Libres de la versión en inglés hace varios años, y recuerdo haber pensado en ese momento también, me ha ayudado a entender mejor mi propio libro, así que me siento muy, muy agradecido y que he tenido mucha suerte. Quería agregar un par de observaciones. Le agradecí mucho a Malva que haya comentado esas observaciones que hago en la introducción de mi libro, donde me distancio de cierta actitud predominante en la crítica, sobre todo la crítica académica es muy fuerte en Estados Unidos, es que convertir la crítica en una forma de la denuncia. Uno lo nota entre los estudiantes también. Yo veo mis estudiantes de posgrado que uno asume que son sofisticados, que llevan muchos años estudiando la literatura, y uno ve que leen una novela o un texto y desde el principio lo que quieren es buscar algo que criticar o denunciar. Y yo, por supuesto, estoy completamente a favor de la crítica, pero tiene que ser una crítica equilibrada, y también hay una diferencia entre la crítica y la denuncia, y ese deseo de denunciar a los autores. Yo ahora les digo a los estudiantes que vienen a pedirme que sea director de su tesis, les digo, muy bien, el tema me parece muy interesante, pero si lo que tú vas a hacer es denunciar al escritor, a los escritores, no me interesa. Y lamentablemente sí se ha convertido en una actitud dominante en la academia, por lo menos la academia que yo conozco. En cuanto a lo que comentó Carlos, también, bueno, muchas observaciones muy interesantes. De nuevo, estoy muy agradecido. Voy a comentar lo que dijiste sobre las contradicciones de Paz. Yo cuando estaba escribiendo el libro, a veces me preguntaba, ¿yo estoy criticando a Paz por contradecirse? Pero poco a poco me fui dando cuenta que no, que esas contradicciones, por un lado, son una parte natural de un pensamiento que evoluciona, el mundo cambia, ¿no? Los interlocutores cambian, las situaciones cambian. Entonces es parte de un proceso natural que uno va cambiando. A mí siempre me ha sorprendido también el hecho de que tantos críticos atacan a Paz por haberse revisado a sí mismo. Por ejemplo, que revisó tal poema. Bueno, ¿no? Lo dicen como si fuera algún tipo de escándalo, pero era su poema. Si él lo quiere revisar, ¿por qué no? No le veía el problema. Y entonces no entendí, ¿no? Y Carlos lo ha observado muy bien, que no eran exactas, bueno, que si eran contradicciones, era parte de la evolución natural del pensamiento, pero también después me di cuenta que es un aspecto de su forma de pensar. O sea, él siempre estaba tratando de ver distintos puntos de vista, ¿no? La realidad es compleja, la realidad está en movimiento. O sea, para tomar el ejemplo de la colonia, uno puede verlo desde un punto de vista negativo, muy crítico, como él hace en El laberinto de la soledad. La sección sobre la colonia se divide en dos partes. Como comentaba Carlos, la primera parte pues como que defiende a la colonia porque dice que es una sociedad orgánica que incluye a todos los miembros de la sociedad, y de repente hay una ruptura y a partir de ese momento critica a la colonia por ser un orden muerto. O sea, es una contradicción completa, ¿no? De ser un orden vivo y orgánico a ser un orden muerto que inevitablemente va a colapsar. Bueno, uno puede decir que es una contradicción, pero también puede ser simplemente, ¿no?, producto de la riqueza de su pensamiento y su capacidad de asumir distintas perspectivas. Y ya para ir terminando, es precisamente como Malva dijo una vez, que Octavio Paz es inabarcable.
Yo estoy trabajando en otros proyectos en este momento, pero sé que voy a regresar a Octavio Paz, y justamente un tema que quiero analizar más a fondo es esta estructura de su pensamiento de ocupar dos posturas distintas y aparentemente contradictorias en el mismo ensayo o en su obra vista globalmente. Y voy a mencionar un ejemplo porque es un ensayo que estoy tratando de escribir en este momento. Todos sabemos que Octavio Paz fue un escritor muy polémico que participó en muchas polémicas, pero también una cosa que creo que no se ha analizado es que él también tenía una reflexión sobre el tema de la polémica. No es que haya un ensayo sobre ese tema, pero él reflexionaba constantemente sobre la polémica, y uno ve que por un lado surge como defensor de la idea de la polémica es saludable para una cultura porque hay que tener debate, puntos de vista contrapuestos, que incluso dice que es bueno para la persona, porque él habla mucho también de las personas que están en guerra consigo mismos y aludiendo también a él mismo. Pero por otro lado también tiene como un hilo en su pensamiento donde deplora la polémica, como lo presenta como algo pues estéril, algo que hace daño, ¿no? Y hay una parte en el libro de Guillermo Sheridan, Poeta con paisaje, donde cita a Octavio Paz. Ahora no recuerdo de dónde viene exactamente la cita, pero donde Paz habla de su madre como alguien que detestaba las polémicas y las peleas, ¿no? Y Paz también tenía ese lado, ¿no? De querer ir más allá de la polémica. Bueno, entonces es un ejemplo también de esa estructura que menciona Carlos, y de nuevo espero poder seguir trabajando este tema. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Bueno, vamos a abrir un minutito a alguna pregunta. Simplemente quiero destacar esta claridad con la que Martín acaba de expresarse. Está en todo el libro. Hay una conciencia de profesor que quiere explicar una idea y la transmite con gran claridad. Y después una familiaridad. Algo que me gusta del libro es que cuando habla de las obras de Paz, acorta los títulos. Parece una cosa menor, pero hay una cosa ahí coloquial de quien habla del ogro, el laberinto, vislumbres, porque sabemos de qué estamos hablando, pero no es con pedantería. Yo sentí que es un asunto de alguien cariñoso con esa obra a la que se está refiriendo y no necesita el aspaviento de la bibliografía completita, ¿no? Sino hay una vocación explicativa. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aquí hay un par, si la hacemos aquí y después allá atrás y después… Gracias. Solamente quería puntualizar, ya que fue uno de los principales temas de esta estupenda presentación, la actitud de Octavio Paz hacia la colonia, ¿no? Y sus aparentes contradicciones, que por cierto él probablemente no hubiera utilizado la palabra colonia, porque justamente una de sus ideas es que esto no era propiamente una colonia como las inglesas o las holandesas, ¿no? Pero a propósito de que tengo muy fresca la relectura de Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, ¿no? Bueno, primero hace toda esta, claro, explicación del orden novohispano, ¿no? Elogia lo que ya se mencionó que elogia, critica lo que ya se mencionó que critica, el aspecto cerrado, dogmático, intolerante, etc. Pero en las páginas finales dice muy explícitamente: si consideramos a la Nueva España en todos sus órdenes, lo que se impone es la idea, que era una palabra que le gustaba mucho, de reconocimiento, ¿no? Es decir, que el último o uno de los últimos juicios sobre la Nueva España es más bien positivo, ¿no? E incluso tiene estas páginas en donde se pregunta, bueno, si comparamos la Nueva España, los 3 siglos novohispanos en el arte, en la literatura, en la arquitectura, los mexicanos a partir de la independencia en estos 2 siglos lo hemos hecho mejor, hemos estado a la altura de eso. Y bueno, ese es como el juicio final, al menos hasta 1982, que es más bien, yo creo, positivo, de justamente reconocimiento, así que no vería tanto esas contradicciones que se han señalado. Creo que se inclina más hacia un juicio final positivo, ¿no? Que se resume en esa palabra. Eso era todo. Estupendo. Allá había una… Gracias. Hola Martín, Ana Clavel. Hola Ana. Malva y toda la mesa, Tomás.
Pues un gran saludo. Están 12 super especialistas en esta mesa sobre la obra de Octavio Paz, Malva y por supuesto Martín. Y bueno, nada más respecto a las polémicas, pues un juego de palabras que es curioso, ¿no? En lugar de llamarse el señor Paz, podría llamarse el señor Guerra. Nada más, felicidades. No le hizo honor a su apellido. No les honor. Muy bien, pues, no sé, Malva, Carlos, Martín, ¿algún último comentario? ¿Había una persona? No, ya no. No, solo quería decir que eso que ven como contradicciones, que sí hay muchas contradicciones, pero yo no las veo como contradicciones. Para entender a Paz solo hay que haberlo escuchado, yo no lo conocí, pero he escuchado en muchas cosas, o leído, cuando él dice sí, pero no. Esa es la definición completa de Paz. Sí, pero no. Es decir, acepto esto, pero vamos a ver otra parte. Y yo creo que en eso se resuelven sus aparentes contradicciones. Y siempre en beneficio de la expresión literaria. Exacto. Porque esa Sí, era una pero trampita, no. es una trampa retórica, pero que da pie a una elaboración de gran calidad Así es. lingüística, sintáctica, etcétera. Es una trampa, es deliberadamente un dispositivo. Muy bien. Martín, Carlos. Entonces le damos la palabra final a Martín para cerrar. Muchas gracias a todos por venir Sí, a nada Judith. más agradecer la presencia del público. Muchas gracias por la pregunta, el comentario de Ana Clavel y muchas gracias a los otros miembros del panel, por supuesto. Bueno, y seguimos viviendo en esta realidad en movimiento. El libro está disponible a la venta aquí al final. Muchas gracias.